Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo que escucha la frecuencia de Radio Monumental, hoy en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una asociación sin fines de lucro, que procura todos los días sábados, en este horario de 9 a 10 de la mañana, pues traer un poquito de información, sobre todo concientizar, llamar a esos acuaristas a que sean más responsables con los organismos que tienen en sus casas, con una vocación hacia los acuarios marinos, pero también de vez en cuando traemos acuaristas que están vinculados con los acuarios de agua dulce y por supuesto siempre queremos transmitirles a ustedes información de investigadores cuando se hacen estudios que son relevantes para la población, porque tenemos que recordar fechas especiales. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso porque tenemos una fecha especial que tenemos que hacerle un espacio en nuestras conciencias y que nos percatemos de la importancia de un ecosistema, de los muchos que tenemos y todos lastimosamente amenazados. Hoy vamos a hablar sobre los manglares porque el pasado miércoles se celebró el Día Internacional de los Manglares. Allá por 2015 la UNESCO aprobó o estableció que los días 26 de julio se conmemorara el Día Internacional de los Manglares. Obviamente, como muchas de estas fechas importantes, con la intención de hacer conciencia sobre la conservación de los manglares como sistemas únicos, especiales y vulnerables, como lo llama la UNESCO. Y por ello hemos invitado a dos investigadoras de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional, que también han compartido con este programa de Acuariofilia Marina. Me refiero a la investigadora doña Ania Vega y a doña Natalia Corrales. Doña Natalia, que se encuentra en Punta Arenas, asistiéndonos hoy al programa, y doña Ania aquí en el Valle Central. Muy buenos días, doña Natalia, doña Ania, bienvenidas a Acuariofilia Marina. Muy buenos días a todos. Un lindo sábado aquí para compartir con ustedes, en especial con usted, don Hernán, que ya hemos participado, hemos compartido otros programas. Es un placer más bien estar de nuevo aquí con ustedes. Igualmente, muy buenos días a todos y todas, y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo porque vamos a celebrar juntos, es hoy sábado, ¿verdad?, sobre los manglares, este ecosistema tan importante, tan valioso y que tal vez no conocemos tanto de él. Que muchas gracias. ¿Qué les parece si empezamos por ahí? ¿Qué es un manglar y por qué es tan especial? ¿Por qué es tan importante para la humanidad y por qué lo tenemos amenazado? Bueno, los manglares son muy característicos o tienen fácilmente los identificamos por estos árboles grandes, ¿verdad?, que están justo entre el límite entre la tierra y los sistemas ya más salinos, ¿verdad?, a lo largo de estuarinos, digamos, de los sistemas de estuarios, y porque tienen esa capacidad entonces de tolerar esa salinidad y esos cambios en los niveles de agua, y además, si han entrado a un manglar, se han dado cuenta, ¿verdad?, el tipo de suelos, ¿verdad?, que tienen, que además son suelos fangosos, arcillosos, con poco oxígeno. Y justamente estas especies que les llamamos nucleares, ¿verdad?, que es un tipo de vegetación que logra adaptarse a estas situaciones, ¿verdad?, y junto con ella entonces viene una serie también de organismos como moluscos, como peces, como aves, ¿verdad?, que viven alrededor de estos ecosistemas y que justamente entonces hacen esa transición de un tema terrestre a un área marina, ¿verdad? Y son muy importantes porque nos permiten precisamente, como dice Nati, el tipo de suelo que es característico, esa retención de pérdida de suelo que sucede cuando llueve, cuando hay escorrentía,
cuando hay pérdida de la cobertura por cambios en el uso del suelo. Entonces estos ecosistemas retienen esa pérdida de suelo, por ejemplo, o nos contribuyen a mitigar los efectos que las tormentas pueden causar. También las inundaciones, los efectos negativos que pueden tener las inundaciones nos ayudan a mitigar. Y por lo tanto también nos ayudan como ecosistema a mantener biodiversidad, porque es un sitio de reproducción, cría de especies importantes, también comercialmente. Bueno, muchos conocemos de la piangua, por ejemplo. ¿Quién no se come un ceviche de piangua? Que viene de ahí, y eso contribuye también con la economía de las zonas costeras. Muchas especies comerciales, algunas corvinas que crecen en estas áreas, entonces estos exportan esa biomasa de peces, y que permite entonces que haya pesca. De lo contrario, perdemos estos ecosistemas, vamos a perder también en la economía del país. Hasta donde entiendo, estos ecosistemas son propios de todas estas latitudes que son tropicales y algunas partes subtropicales. Y bien definía usted, doña Ania, que tienen un valor inmenso, no solo por la biodiversidad, sino por la protección de las poblaciones que viven en las costas, en caso de las famosas tormentas, para evitar erosiones, etcétera. Llama la atención, por lo menos a mí me llama poderosamente la atención como fanático de los arrecifes coralinos, que cuando uno ve estos ecosistemas que son tan pequeñitos, cuando uno los compara con el resto del planeta, por ejemplo en el caso de los manglares, que son menos del 0.1% de la superficie de la Tierra, pero su valor es absolutamente fundamental para la existencia de los humanos. Por ejemplo, bien señalado usted, el aporte como guarderías de los océanos, donde llegan todos estos pececitos recién nacidos a buscar refugio y a crecer, y que si no tuviéramos esos manglares, pues la afectación sería muy grande para el resto del sistema de los océanos. En el caso de Costa Rica, ¿cómo se encuentran? ¿Cuál es el estado de los manglares? Porque viendo notas de Naciones Unidas, proyectaban que en menos de 100 años, y esto que no estoy haciendo una referencia de algo que publicara Naciones Unidas el día de hoy, sino son notas anteriores, quiere decir que ya han pasado algunos años, probablemente el planeta estaría perdiendo estos ecosistemas si no los protegemos. En Costa Rica, ¿cuáles son las amenazas y cuál es el estado? Ustedes que se han dedicado a investigar los manglares. Bueno, en Costa Rica, lamentablemente hemos tenido pérdidas importantes ya a partir de los años 80. Más o menos hemos pasado de casi 63,000 hectáreas a unas 38,000 hectáreas, una pérdida importante, porque ha habido actividades económicas que se han extendido hacia esas zonas. Por ejemplo, la agricultura, que ha aumentado, ha corrido, digamos, la frontera agrícola y se ha metido en estas zonas. O, por ejemplo, desarrollo de algunas actividades como las del cultivo de camarón, por ejemplo, que están inmersas en este ecosistema. Entonces, de alguna manera hemos ido perdiendo gran parte de este ecosistema tan valioso. Sin embargo, sí hay medidas para poder recuperarlo. Por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo una recuperación importante de un sector del manglar de Punta Arenas con un programa del CATI, por ejemplo, porque ahí hubo mucha actividad agrícola, y también eso generó un daño importante en el área del manglar. Pero lo importante en este momento es que hay acciones que van encaminadas hacia la protección y recuperación del manglar. Entonces sí es preocupante que se esté dando esta pérdida, pero esperamos que haya conciencia,
que haya toma de decisiones a nivel político, institucional, que participen universidades, como lo estamos haciendo en este momento, que la Universidad Nacional tiene un proyecto en el cual trabaja con el SINAC de la mano para hacer evaluación de estados de otros ecosistemas. Particularmente nosotros estamos trabajando en el Pacífico Norte. Entonces, todas esas acciones, universidades y gobiernos son importantes para poder proteger lo que tenemos, que es muy importante, es un área importantísima. Doña Natalia, ¿cuáles son las principales zonas de nuestro país en la protección de manglares? ¿O dónde se encuentran los manglares más importantes y dónde tenemos áreas donde están con mayor afectación? Sí, bueno, el humedal nacional Terra Basierpe es definitivamente el manglar de cobertura más importante en el país. Es también importante destacar que en el Pacífico está el 99% de la cobertura, digamos, en lo que se refiere a temas de manglar, apenas un 1% es en el Caribe. Y entonces en el Pacífico el más importante es el humedal nacional Terra Basierpe, ¿verdad? Que en donde hay además hay temas importantes, ¿verdad?, de comunidades que viven en la extracción, por ejemplo, de pianguas, ¿verdad?, como decía la profesora Jania, ¿verdad?, y seguido por el Golfo de Nicoya, que es el otro que tiene también gran extensión, y que también tiene una gran presión, ¿verdad?, social alrededor, por esta expansión, tanto en temas de fronteras agrícolas. Recordemos que hubo un tema de salineras, camaroneras, que promovieron un tema de cambio de uso de suelo en manglares. Entonces en ese momento se permitía establecer estas actividades en estas zonas, y también el tema no podemos dejar de lado la contaminación, ¿verdad?, el arrastre de sedimentos, que es parte también de una de las mediciones que también se están implementando dentro de este protocolo, ¿verdad?, esa afectación antropogénica a este tipo de ecosistemas. Ustedes que han investigado este tema, ¿podríamos encontrar un equilibrio entre desarrollo de las zonas costeras, poblaciones, actividad empresarial, con la preservación y restauración de los manglares? Sí podemos intentar llegar a ese equilibrio en tanto haya participación de institucional, participación de las comunidades, de asociaciones. Nosotros que hemos andado también no solamente trabajando con el manglar, sino visitando comunidades, somos conscientes de que las mismas comunidades alrededor conocen de la necesidad de proteger el manglar. Por ejemplo, esta área que sufrió una pérdida importante en Punta Arenas, en el manglar de Punta Arenas, y que en este momento se está restaurando, ellos siempre estuvieron muy preocupados por esas situaciones que se dieron, la pérdida de manglar, porque ellos tienen claro que si se pierde el manglar, van a haber consecuencias negativas, lo tienen muy claro. Ahora, las empresas también hemos conversado con empresas que están conscientes de esa pérdida y las consecuencias negativas, pero hay esfuerzos, por eso hay que unirse más en pro de la conservación y la sostenibilidad de este ecosistema. Entonces, tiene que haber más comunicación, tiene que haber más participación de las comunidades y de las asociaciones que también cumplen un papel importante en el resguardo de estos ecosistemas. Entonces sí hay acciones positivas, pero hay que trabajar en conjunto. Cuando uno observa el desarrollo turístico que ha tenido Costa Rica, y lo atractivo que presenta para todos estos extranjeros que nos visitan, y a veces hasta para nosotros mismos, ¿qué evaluación hacen ustedes de ese rol que puede cumplir los manglares? Digamos, ayudamos a conservarlos, pero además de generar fuentes de trabajo tal vez para
personas que viven en las costas extrayendo estos organismos, estos moluscos que pues, puedan estar ahí. En la parte turística, ¿hay alguna evaluación del rol que pueden desempeñar? Como evaluación, bueno, hay unos estudios que ya se han hecho, digamos, para darle ese valor económico, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que darle cómo lo palpamos, ¿verdad? Y cómo lo podemos valorar económicamente. Entonces sí han habido varios estudios, digamos, en esas líneas. Puede ser un tema turístico, un tema, digamos, de cuánto alimento se produce o cuánto pescan en áreas alrededor, etcétera. Entonces sí han habido, digamos, esfuerzos en eso. El tema, digamos, que tal vez no se pueden en veces llegar a resultados muy concretos porque muchas veces no se maneja, en algunos de estos pueblos no manejan por la cantidad exacta de turistas que les llega o cuántos lleva, entonces no hay un registro muy fiable en eso contablemente. Sin embargo, es claro que son temas en los cuales justamente se debe ir trabajando en esa generación de capacidades en estas comunidades costeras para que ellos mismos puedan visibilizar y tangibilizar esos beneficios que perciben. Y es claro que, como decía Jania, muchas de estas comunidades ya ellos perciben los beneficios que de aquí, por ejemplo, quería resaltar un trabajo que viene realizando justamente una estudiante de la Universidad Nacional en un manglar en Nandamojo, que es cerca de Tamarindo. Y ella nos resalta siempre mucho la participación de todas las asociaciones, la comunidad en general, y cómo se han unido para proteger ese manglar, porque han visto que pueden realizar tours, que pueden hacer kayaks, que obtienen diferentes fuentes de proteína, ¿verdad?, del mismo, y que ellos mismos quieren resguardar este manglar y preservarlo en el tiempo. Así también hay muchas iniciativas que han surgido, por ejemplo, aquí alrededor del Golfo de Nicoya, en donde las comunidades buscan promover ese turismo rural y en donde la persona no solamente puede ir a conocer un ecosistema en sí tan bonito, ¿verdad?, ver aves acuáticas, estar en ese tema tan relajado, ¿verdad?, lo que le llaman también el bienestar, en la salud, ¿verdad?, sino que además pueden conocer. Nosotros en Acuariofilia Marina le llamamos a eso la terapia azul. Ese contacto con el agua y la vida que hay en el agua. Exacto. Entonces eso, y además de eso, tener la oportunidad de interactuar con este tipo de comunidades, que es una experiencia sumamente rica, digamos, es muy bonito ver cómo ellos se esfuerzan en salir adelante, en buscar nuevas opciones productivas, y ver, hasta conocer parte de su gastronomía y demás. Entonces creo que es un potencial muy grande que hay en estas zonas, y que se puede siempre en esa línea, ¿verdad?, en equilibrio, sin generar alteraciones, ¿verdad?, en los ecosistemas, en, por ejemplo, los sitios de anidación de algunas aves acuáticas, etcétera, ¿verdad? Y por eso la academia es tan importante, ¿verdad?, en ir en conjunto con las instituciones como el SINAC. Y ahí también resalto el tema de los planes de manejo, ¿verdad?, las herramientas que se deben de generar para ir llevando todo esto de una manera organizada en el tiempo. Muy bien. Ustedes señalaban hace unos minutos que solo teníamos en Costa Rica el 1% en la parte del Caribe de nuestros manglares. ¿Hay alguna razón especial de que el Caribe sea diferente al Pacífico, o es meramente un tema de Costa Rica, o hicimos un abuso de los manglares en el Caribe y por eso hoy día nada más representan el 1%, o es una razón propia de que el Caribe es más factible para el desarrollo de los manglares? Bueno, esta es una condición que ha sido así, que los tipos de suelo, las planicies costeras que están en esta zona del Caribe no han permitido el desarrollo y extensión del manglar. En Candoca Manzanillo ahí hay un parche, pero no se ha desarrollado como en el caso del Pacífico. Y el Pacífico tiene aportes importantes de sedimentos, que es lo que es la primera parte para que se establezca este tipo de ecosistemas. Entonces, en el caso del Caribe, esa es la razón por la que no se ha desarrollado fuertemente
existen algunos parches, pero no tanto como en el Pacífico. Cuando hablas de los sedimentos, me trae a la mente a algo con lo que los que somos acuaristas marinos, pues pasamos siempre en una gran batalla. Y es que procuramos que en nuestros acuarios no se formen parches de sedimentos, porque cuando se forman parches de sedimentos, pues tenemos acumulaciones importantes de compuestos nitrogenados, de fosfatos y etcétera, y eso viene siendo al final un caldo de cultivo buenísimo para el desarrollo de algas indeseables, algas que obviamente pues van a tener un provecho de estos sedimentos y pues estéticamente no se ven bonitas en los acuarios. Esto lo comento para introducir un rol que creo que es muy importante para la humanidad en el caso de los manglares. Principalmente en los Estados Unidos ya hay granjas que ya se dedican a reproducir semillas de manglares y venderlas de aproximadamente unos 20 centímetros cada una de estas semillas, y se comercializan en la industria de los acuarios marinos principalmente, porque no solo estéticamente es espectacular ver un mangle en tu sala, ¿verdad? Naciendo de un acuario marino, sino que cumple precisamente ese rol de absorber, por un lado, esos compuestos de nutrientes que probablemente están de más en el acuario, pero también por otro lado nos ayuda a controlar ciertas emisiones de dióxido de carbono, porque hay equipos que usamos en acuariofilia marina, por ejemplo los reactores de calcio, que disuelven en la media, que es unas piedritas, llamémoslo así, formadas por alcalinidad y calcio, y a través del dióxido de carbono que tenemos en unos cilindros, pues se van disolviendo lentamente, y eso libera la alcalinidad y el calcio para que sean aprovechados por los corales. Si en ese pequeño ecosistema una sola plantita, una sola semillita de mangle hace una diferencia increíble, pienso yo, a nivel planetario, cuando hablamos de estas grandes parches, regiones de manglar, donde se van a dedicar a absorber el dióxido de carbono, que hoy día es uno de los grandes problemas que como humanidad enfrentamos por el cambio climático, y que tal vez la gente no percibe que esa consecuencia del cambio climático, pero sí nos quejamos de que hoy está muy caliente, sí nos quejamos de que hoy falta el agua, sí nos quejamos de que cuando llueve se nos inundan las casas porque los suelos ya no atrapan el agua como antes, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con el cambio climático. Y hago esta reflexión, doña Natalia y doña Ania, para sensibilizar más a nuestros oyentes de la importancia que tienen los manglares. ¿Me podrían ustedes desarrollar un poquito más este papel que tienen los manglares para absorber y almacenar, por ejemplo, el dióxido de carbono, el CO2? Sí, estamos hablando de carbono azul, lo que llamamos carbono azul. Hay datos que nos indican que una hectárea de mangle puede absorber 3.700 toneladas de CO2. Y eso es tan importante porque es como retirar alrededor de 2.500 carros de un parque vehicular por un año. O sea, estamos hablando de una cantidad importantísima en una hectárea de dióxido de carbono que pueden ser absorbidos y retenidos en estos ecosistemas. Por lo tanto, en ese sentido contribuyen a mitigar esa acumulación de CO2 que hay en la atmósfera. Y por supuesto, eso es uno de los servicios ecosistémicos más importantes que tienen estos ecosistemas, y que hay que más bien llevar conocimiento a la población precisamente para protegerlo. Porque si perdemos estos ecosistemas estaremos evitando que se dé esta captura. Y lo hace pues precisamente en los sedimentos, gracias a los sistemas de raíces, que son muy particulares, ¿verdad? Que son estas raíces zancudas que permiten almacenar estos sedimentos. Por supuesto, exceso de sedimentos, pues también podemos perder el ecosistema. Entonces todo tiene que ir en balance.
pero lo más importante es esa retención de CO2. Y no solamente que puede capturar este CO2, también como usted lo mencionó, cuando se acumula materia orgánica, por ejemplo, o se forman estos sedimentos ricos en materia orgánica, también hay nutrientes que se acumulan ahí. Y por ejemplo, bueno, de la agricultura, muchos de los nutrientes que se utilizan se acumulan en estas áreas. Estos sedimentos la retienen y conforme entran las mareas y salen, entonces se puede dosificar las áreas aledañas de esteros, del océano, ir dosificando en términos de nitrógeno y fósforo para la estabilidad y el desarrollo de las cadenas tróficas importantísimas para nuestra economía en los océanos. Entonces, no solamente el CO2, también tenemos otros elementos nutricionales importantes con los cuales nos permiten, porque de lo contrario saldrían sin ninguna limitación hacia el océano, y esto aumentaría los niveles de eutroficación en las zonas costeras. Entonces, estamos hablando de carbono azul, pero también tenemos nutrientes que se dosifican hacia las áreas aledañas y hacia el océano. Muy bien, ya venimos con doña Natalia. Vamos a separarnos unos minutitos en el corte comercial y regresamos con la opinión de doña Natalia. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso hoy en Acuariofilia Marina, abordando el tema importantísimo del rol de estos ecosistemas, los manglares, y su importancia que previo al corte comercial nos estaba comentando doña Ania, la cantidad de dióxido de carbono que absorben y el rol que podríamos tener nosotros protegiendo entonces estos ecosistemas para bien del planeta. Doña Natalia, usted que vive muy cerquita de los manglares allá en Punta Arenas, ¿qué más nos podría comentar sobre este solo y particular punto de captura de dióxido de carbono? Porque hay muchos otros aspectos más que podríamos ir desarrollando en esta segunda parte del programa. Sí, claro, muy importante todo lo que comentaba Hani. En esa línea, los manglares son entonces súper aliados en lo que es el combate hacia el cambio climático. Recordemos que todo el tema de las emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad?, es lo que está generando el tema del aumento de la temperatura, ¿verdad?, y que entonces es un tema de importancia mundial. Entonces podemos ver en muchas de las estrategias, tanto regionales, nacionales como a nivel internacional, que se promueve esa conservación y restauración de los manglares para seguir teniendo este rol en este servicio ecosistémico que nos brindan en la regulación del clima, y también con el tema, por ejemplo, del aumento de los niveles de agua, ¿verdad? También en eventos intensos más frecuentes, ¿verdad?, como tsunamis, inundaciones, marejadas. Entonces son barreras también naturales que protegen zonas costeras, y por ende muchos países centroamericanos, por ejemplo, ¿verdad?, porque ya como comentamos anteriormente, es en la región tropical donde están estos ecosistemas. Muchas comunidades se han visto fuertemente afectadas porque ha habido reducción importante de las áreas que cubren los manglares en estas zonas costeras, y con ello hay una mayor intromisión, o el oleaje entra con mayor fuerza a estas comunidades, causando mayores problemas, ¿verdad? Y algo que es muy interesante, como decía doña Ania, es que sirven como riñones, ¿verdad? Entonces le llamamos como los riñones de la naturaleza, ¿verdad? Al eliminar estos, o ir limpiando ese tema de las sustancias que se producen en cuenca arriba y que entonces pasan por el filtro de los manglares. Cuando conversamos de este rol de captura de emisiones de dióxido de carbono, me hacen ustedes recordar un reportaje que vi en algún momento en YouTube sobre islas en el Pacífico Asiático, donde precisamente las marejadas estaban cada vez robándole más terreno a la isla.
y las poblaciones pues recurrían a hacerle ciertas paredes o muros de concreto. Otros lamentablemente pues destruían los arrecifes para utilizar ese mismo material como barrera ante la crecida del mar. Y al final el reportaje pues termina explicando cómo la comunidad se organizó para que se sembrara manglar. Se comenzaron a sembrar semillas por todo lado, y la población comenzó a ver el cambio, y hoy día se hizo una cultura en esta isla particular que se me escapa el nombre. ¿Cómo es que una pequeña semilla puede lograr tanto? Es decir, ¿cómo es ese sistema de raíces, doña Natalia, doña Ania, que uno dice, si yo voy a la playa y pongo mi pie en la arena y llega la primera ola, comienza a hacerse un hueco alrededor y uno va perdiendo ese punto de apoyo, ese equilibrio? ¿Cómo logra un manglar precisamente ser una barrera natural contra el agua y proteger nuestras costas de las erosiones? ¿Cómo es que la naturaleza creó ese sistema de raíces que lo hace tan sólido, tan firme para enfrentar esas corrientes de agua? Claro, bueno, sí, más bien, pues yo en el punto, porque usted le dice, cuando usted pone un solo punto en la arena, pierde rápidamente el equilibrio, ¿verdad? Y esa es justamente la característica, porque es una gran red de raíces aéreas que se extienden por todas partes y entonces generan muchísimos puntos de apoyo. Y es lo más bonito y también lo más difícil cuando tenemos que hacer las evaluaciones en estos sitios, ¿verdad? En estos monitoreos. Quienes han entrado a un rodal que le llamamos de rizófora, ¿verdad? Que es el mangle que está más en la orilla, ¿verdad? Y tenemos manglares sumamente desarrollados, árboles de más de 30 metros de altura. Es una belleza realmente estar a la par de estos ecosistemas. Entrar ahí y medir esos árboles es una labor titánica, realmente, ir escalando prácticamente por encima de estas raíces raíces aéreas, ¿verdad? Y ahí entonces uno entiende cómo esa maraña, ¿verdad?, empieza a ser un entrerrejado de raíces, y que justamente entonces va a generar una gran resistencia a la hora de entrar, por ejemplo, una ola o entrar una marejada, ¿verdad? Porque ya tenemos toda una estructura de muchas áreas, y no solamente un tronco que está de pie, sino que va a estar con varios soportes distintos, que además esos soportes son externos y por tanto van a ofrecer esa resistencia al agua al ingresar y ir disminuyendo la velocidad. Es realmente perfecto este ecosistema, definitivamente, cuando uno lo ve y tiene la oportunidad de estar ahí tan de cerca, ¿verdad? Y más bien hasta abrazar esos árboles y le cuento, ni siquiera le dan a uno el brazo, la mano para abrazar de un lado al otro estos enormes rodales cuando los encontramos sanos en estas zonas. Sí, como dice Natalia, esto es toda una experiencia, y es de entrar a un manglar, y esa experiencia precisamente la genera esa cantidad de raíces que uno tiene que sortear en ese sistema para poder atravesar el área que hay que ir a valorar, incluyendo el lodo suave o la cantidad de agua que quedó ahí por la marea. Uno se entierra, se cae, pero es una experiencia muy dura, pero espectacular. O sea, realmente nosotros, a pesar de lo difícil que es caminar entre medio de esas raíces, valoramos enormemente la experiencia, y por eso queremos y tenemos planes de seguir trabajando en estas áreas. Y precisamente estas raíces hacen que el agua se mueva con mucho más lentitud, lo cual permite entonces acumular los sedimentos. Entonces ya el sedimento se va acumulando, va formando más playones, y es la forma en que el manglar se extiende hacia la parte externa, hacia la parte donde está más el agua. Así vamos viendo parches nuevos de manglar en el borde que está en contacto con el agua.
pero es precisamente eso, las raíces reducen la velocidad de la corriente, por lo tanto permite la sedimentación. Es un sistema perfecto, realmente diseñado para generar ese ambiente tan particular. Yo no sé si es ignorancia mía, desconozco, o realmente no hemos dado el paso como país. Uno escucha que existe una remuneración a aquellos propietarios de bosques que quieran conservarlo y darles una retribución económica por el rol de preservar la biodiversidad del bosque, pero además por hacer esa captura del dióxido de carbono. ¿Existe una figura similar para aquellas propiedades donde se pueda incentivar al propietario a esa conservación, a no tocar el manglar, dado que de acuerdo a la explicación que ustedes nos han dado, son muchísimo más eficientes en la captura de dióxido de carbono y aunque no tenemos tal vez la fauna de un bosque, tenemos otra fauna muy diferente, porque decíamos al inicio del programa que son verdaderas guarderías de vida marina o de estuarios. Sí, en primer lugar, los ecosistemas de manglar no deberían de tener un propietario único, es el gobierno el que es el propietario, es parte de las áreas que se han dado en algún momento, se han dado en concesión, por ejemplo, las camaroneras, pero hay algunos programas que permiten, gracias a la cantidad de carbono que pueden absorber estas áreas, generar entonces investigación a través de fondos especiales para poder seguir protegiendo estos sitios. Pero son más que todo fondos para investigación o para generar programas de restauración. Pero no digamos propietarios, porque realmente todos somos propietarios de este gran ecosistema que hay que proteger. Y lo tenemos suficientemente mapeado, todo el manglar, porque es que a veces uno escucha o mira noticias donde se dan ciertas afectaciones con tal de secar algunas zonas de manglar y aprovecharlas como territorio para otras actividades humanas, ¿verdad? Ya sea turísticas o ya sea de siembra. Entonces uno queda con la inquietud de cuán mapeadas están y dónde empieza o cómo se llega a determinar dónde empieza el manglar para darle esa protección. Bueno, hay algunos programas que se han desarrollado, por ejemplo, el Inventario Nacional de Humedales ha mapeado muchas de estas áreas, y también está el Inventario Nacional Forestal que está precisamente evaluando la cobertura que tienen, todas las áreas boscosas del país, y aquí incluye entonces las áreas de manglar. Entonces están haciendo esfuerzos, y más bien los números han aumentado en términos de esa valoración, y es muy importante poder precisamente mapear, ubicar, establecer bien los límites del ecosistema de manglar, porque no es solamente el manglar, la flora nuclear, lo que llamamos flora nuclear de rizófora, avicene, etcétera, sino aquellas áreas que están asociadas y que son áreas de amortiguamiento entre el manglar y las actividades que están alrededor. Son como áreas que permiten al manglar protegerse. Entonces, sí, efectivamente se están haciendo esfuerzos a través de programas como el SINAC por mapear estas áreas y observar, entonces, poder valorar esos cambios cada año. De hecho, nosotros hemos elaborado y ya tiene su aplicación el protocolo para el monitoreo ecológico de manglares. Ese protocolo lo hemos realizado en conjunto
con el SINAC y el área de conservación del Pisque, un trabajo muy bonito que nos ha llevado a mucha consulta y nos permite generar una cantidad de indicadores para valorarlo año a año de una forma, pues no tan simple, pero sí muy dirigida. Y este protocolo entonces incluye precisamente la valoración del área de manglar. Esto permite simplificar el trabajo de las áreas de conservación que tienen que proteger precisamente estos ecosistemas. No sé, Nati, si quiere aportar algo más al protocolo. Sí, no, y más bien en lo del límite del manglar, como una de las características que destaca esto es el tipo de suelo, porque pueden haber, digamos, áreas que se han cambiado, por ejemplo, el tema de cultivo, y eran anteriormente áreas de manglar. Entonces, el estudio de suelos, por ejemplo, justamente a través de estas herramientas como el Inventario Nacional de Humedales, ha también permitido determinar en donde también se tienen humedales o manglares, ¿verdad? En esa línea. Y como indica Jania, el protocolo tiene un elemento o un atributo que le llaman, si mal no estoy, es como el tema paisajístico, ¿verdad? Entonces busca identificar a través de una serie de indicadores, que son 23, diferentes atributos o elementos que son importantes de ir midiendo en el tiempo. Entonces, a través, digamos, del paisaje, entonces hay ciertos indicadores que se miden y que permiten ir identificando ese tema, digamos, por ejemplo, en cambios de cobertura, o digamos, por ejemplo, en estructura, que tanto se está desarrollando el bosque, digamos, hablándolo de una manera más forestal, el diámetro a la altura del pecho, ¿verdad?, la altura de los árboles, la cantidad de especies que hay. Entonces, eso es un poco lo que busca, y por eso que le llamamos protocolo de monitoreo ecológico, porque sí busca esa integración de varias variables, ¿verdad? Y no solo enfocarnos en solo un elemento como los árboles, sino integrar esta otra cantidad de indicadores muy importantes que van alrededor de los manglares. ¿Cómo se mide la salud de un manglar? Es decir, cuando vemos un bosque, pues no, me imagino que no solo es el área de cobertura del bosque, sino la diversidad de árboles y especies que hay ahí. Y yo, por lo menos, por estar con cierta forma vinculado con lo que les explicaba de las semillas que se están reproduciendo en tierra en la Florida para comercializar en acuarios, sé que hay diferentes especies de mangle. ¿En Costa Rica hay amplia diversidad o está dominada por un tipo de mangle? ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros tenemos especies que son muy dominantes, por ejemplo, como Rhizophyra mangle, que es esta que tiene, o Rhizophyra racemosa, que es la que tienen estas raíces zancudas, y son las especies que más dominan en el área en estas áreas de manglar. Pero también tenemos otras especies como las avicenias, la concularia, Conocarpus, y están representadas en el Pacífico. Y realmente, por eso necesitamos aplicar este protocolo que nos va a permitir valorar el estado de salud. Ok, identificamos las especies, observamos su cobertura, pero al año siguiente, si entramos a revalorar otra vez las áreas que marcamos y vemos que faltan especies, entonces ya aquí hay que entrar a revisar el tema de por qué y si hubo un deterioro o sencillamente es una particularidad del ecosistema que evolucionó y quitó una especie, por poner un ejemplo. Pero también la valoración que se hace sobre el estado de salud debe ser integral. O sea, no solamente, como mencionaba Natalia, no solamente el manglar por sí mismo, sino las especies vegetales, sino, bueno, la presencia de, por ejemplo, las madrigueras de cangrejos. Si estas madrigueras al año siguiente desaparecieron, hubo un cambio en el uso del suelo, algo pasó,
hay que revisar el tema. Están también la presencia de gastrópodos, de caracolitos, o la calidad del agua que está en los intersticios del suelo. Si, por ejemplo, tenemos un nivel de nitrógeno, fósforo que registramos este año y al año siguiente hubo un aumento de nitrógeno, fósforo, entonces hay que revisar qué pasó con el sistema hídrico del lugar. ¿Qué pasó si hubo un crecimiento poblacional cerca, algún barrio que creció? Entonces, todas esas son actividades con las cuales uno puede relacionar los resultados de ese protocolo para la valoración del estado de salud y observar qué es lo que está pasando alrededor. Entonces, no es solamente un dato, sino son muchos datos, es un trabajo muy integral. Por eso nos hemos involucrado la universidad con el SINAC para poder hacer estas valoraciones por migrar. Muy bien. Nos quedan aproximadamente unos 7 minutos de programa y quisiera irme hablando de cuáles son a nivel de manglar, las joyitas de la corona que tenemos. Si hablamos de una isla, la joya de la corona sin duda alguna va a ser la isla del Coco. Si hablamos tal vez de algún bosque, muchos dirán las joyas de la corona están allá en Osa, en la reserva, en el Parque Nacional. A nivel de manglares, y yo no sé si tal vez doña Natalia tenga una opinión diferente de Ania, para ustedes, ¿cuáles son nuestras joyitas de la corona? Porque no todo es malo. Rajemos, perdonen la expresión, con lo bonito que ustedes se han encontrado en nuestros manglares. Bueno, yo diría que todo, porque todo es importante. Tenemos Terra Basierpe, que es un ecosistema hermoso, grande, importante para la economía de este país. Tenemos el manglar de Punta Arenas, de todo el sistema del Golfo en Nicoya, que aporta a la economía, aporta a la belleza paisajística, aporta a las comunidades, pero también tenemos pequeños parches de manglar. Por ejemplo, en el Pacífico Norte tenemos 38 parches, manglares pequeñitos que son tan importantes y también aportan. Entonces es difícil decidirse por cuál es la joya de la corona cuando sabemos lo importante que es este ecosistema y que estamos cortos y necesitamos generar mucho más acciones para su protección, pero a todos. Y yo debo agregar que, bueno, yo soy bastante nueva en este proceso, apenas voy como por mi segundo año de haber iniciado en el proyecto de evaluación y monitoreo de manglares en Costa Rica, de la Universidad Nacional, y vieras qué interesante ha sido, porque justamente el humedal Terra Basierpe, bueno, por ejemplo, yo no lo conozco todavía o no he llegado a adentrarme, ¿verdad?, para hacer este tipo de evaluaciones. Y pues claro, uno ha andado en parcelas en donde posiblemente muchos no han ingresado y ni se imagina que por ahí todavía hay manglar. Por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención hace poco que fuimos al área de Sonzapote, que es el manglar que está ahí por el Tempisque, por el Puente de la Amistad, y justamente donde antes atracaba el ferry, ¿verdad?, el viejito, donde no existía el Puente de la Amistad, ahí ingresamos para hacer unas parcelas y era una cosa hermosísima. O sea, estamos hablando de unos rodales que tenía más de 30 metros de altura, era ver una barrera asombrosa, y unos diámetros que uno ni siquiera podía abrazarlo, no le daba los brazos para llegarle hasta el otro lado. Y sinceramente, usted me hubiera dicho, yo jamás hubiera creído que ahí hubiera un manglar tan hermoso en esa zona. Y estoy segura que en muchísimos lugares del país tenemos esas joyas, y como dice Ania, está muy difícil decir cuál, ¿verdad? Pero son definitivamente sitios a todo lo largo, y una gran riqueza que tenemos en nuestro país, un gran privilegio que tengamos estos ecosistemas y que estos ecosistemas estén protegidos por ley, que no se pueden deforestar, no se pueden talar,
no se pueden eliminar, no se puede simplemente quitar el drenaje de ellos para que se mueran. Estos son temas que son penados por ley, y yo creo que es algo que Costa Rica siempre ha luchado, ¿verdad?, por la conservación de todos sus recursos naturales, y bueno, un gran paso definitivamente, porque es una gran riqueza el tener este tipo de ecosistemas. Doña Natalia, el tiempo ya nos está ganando. Quisiera que tal vez nos despidamos del programa con alguna reflexión, alguna historia, alguna anécdota que quieran compartir para calar un poquito más en esta intención del día de hoy de hacer un poco de conciencia en cuanto a la protección de los manglares en Costa Rica, y también conmemorar lo vivido el pasado miércoles por la resolución de UNESCO de constituir el Día Internacional de los Manglares. Sí, ha sido una experiencia realmente hermosa estar trabajando con este ecosistema. Como lo mencionamos hace un momento, es algo muy fuerte meterse a trabajar ahí, meterse a un manglar. El otro día, haciendo cuentas, después de que salimos del manglar, nos dimos a la tarea de ver cuánto tiempo nos durábamos sin cruzar 100 metros, y duramos 1 hora en atravesar 100 metros de manglar. Entonces es un ecosistema hermoso, complejo, que necesitamos conservar, que nos da muchos servicios a las comunidades, al mundo en general. Por eso un manglar pequeño no es despreciable, es importantísimo. Nos falta mucho por hacer. Hay que seguir generando estrategias para su conservación, definitivamente. Muchas gracias. Bueno, primero yo debo decir que doy enormes gracias, porque yo tenía muchos años de estar apartada de estos temas, ¿verdad? Y de hecho los humedales, y dentro de eso están los manglares, era mi pasión. Hace muchos años atrás yo había hecho una tesis justamente en aves de humedal en Mata Redonda, por el lado de Palo Verde, y bueno, ha sido una enorme experiencia, ha sido todo un tema de satisfacción personal y profesional para mí el haber regresado a esto, y haber regresado más bien visitando los manglares. Es un medio definitivamente de purificación, no solamente de la naturaleza, sino también de uno personal. Son medios que le permiten a uno reflexionar muchísimo, y ojalá todos los radioescuchas tengan la oportunidad. Hay muchos tours alrededor de manglares que promueven muchas comunidades costeras y que son una fuente de ingresos también para ellos. Pueden conocer más de todo esto que les contamos nosotros, sin tener que atravesar por esas raíces, ¿verdad? O pasar esos extensos pasos por tierra, ¿verdad? Y caerse ahí por todo lado. Y los invitamos a eso, conozcamos más de estos ecosistemas y seamos parte de esta conservación, porque como dicen, solo protegemos lo que conocemos. Así que los invitamos a que conozcan más de estos, para que juntos nos unamos a la protección de estos ecosistemas tan importantes. Muchas gracias, doña Natalia, y por supuesto a usted, que nos ha acompañado en Acuariofilia Marina desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde sus vehículos, y ojalá que este programa hoy que le dedicamos a los manglares haya sido del interés y nos haya hecho un poquito más sensible con respecto a las cosas que le están sucediendo a este planeta y los esfuerzos que debemos de hacer, sobre todo quienes tenemos hijos y queremos que vivan en un mundo mejor del que nos encontramos. Nos vemos el próximo sábado en Acuariofilia Marina a partir de las 9 de la mañana, y sigan en la compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.